Bienvenidos a todos nuestros queridos amigos y hermanos que siempre son fieles a la programación del canal 48, La Verdad Presente, a los que también están pendientes escuchándonos a través de la radio y los que están ahí conectados a las redes sociales. Bienvenidos, bendiciones a cada uno de ustedes y vamos a estudiar un mensaje muy lindo que Dios tiene preparado para usted y también para mí. El tema le hemos llamado ¿Cómo superar el miedo? Así que lo invitamos a que sea parte de este programa, de este tema, esperando que pueda ser de mucha ayuda, de mucha fortaleza, de mucha bendición en estos momentos de crisis en el cual todos estamos viviendo. Así que bienvenidos, bendiciones y no olvide cómo superar el miedo. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios y poder poner en las manos de Él lo que vamos a hacer en este momento. Amado Padre, bendito, alabado y glorificado sea su nombre. Muchísimas gracias por sus bendiciones, por sus cuidados, por su amor y misericordia. Gracias por los diferentes medios en los cuales se está llevando, Señor, el mensaje de tu palabra. Mensaje de esperanza, de fortaleza, de ánimo, de aliento, de fe, de arrepentimiento. Ponemos en tus manos de amor a toda la audiencia, tanto en nuestro país como fuera, que están siempre pendientes de la programación del canal, de la radio y también de las redes sociales. Derrama muchas bendiciones y que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo sea el maestro, sea el instructor y que al estudiarlo pueda, Señor, tocar nuestras mentes, nuestros corazones y podamos ser fortalecidos y animados en este momento. Muchas gracias, ponemos todo esto en tus manos de amor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo superar el miedo? Es muy interesante este tema y para eso quiero invitarle que vayamos a la palabra de Dios. Para aquellos que tienen su Biblia y me quieren acompañar y los que no lo pueden anotar y en algún momento entonces usted lo pueda leer en la palabra de nuestro Dios, porque es muy importante que usted compruebe lo que decimos a veces en las prédicas, en los temas, y no quedarnos solamente con lo que nos dicen, sino comprobar si es cierto que se encuentra en la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 14 de San Mateo encontramos un relato impresionante, un relato maravilloso, un tema muy actualizado para usted y para mí en este momento. Mateo 24, vamos a leer un relato que encontramos acá, que tuvo el Señor Jesús y su discípulo, pero que ahí hay muchas lecciones que usted y yo podemos encontrar para nuestra vida espiritual. Mateo capítulo 14. Es interesante, mis hermanos, que no importa dónde usted abra la Biblia y comience a leer algún pasaje, Dios siempre en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene un mensaje para usted y para mí. Pero hoy aquí en Mateo 14 vamos a leer del versículo 22 en adelante. Versículo 22, Mateo 14, versículo 22 en adelante nos dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo:
ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Dios bendiga su preciosa palabra, el mensaje para usted y para mí en este momento maravilloso. Por eso le hemos titulado al tema: ¿cómo superar el miedo? ¿Cómo superar el miedo? Este pasaje lo vamos a hacer dos temas. Hoy vamos a compartir este y en otra ocasión vamos a compartir otro tema de esta misma lectura. Noten qué belleza cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios, cuántas cosas el Señor nos revela, cuántas cosas el Señor nos enseña para nuestro beneficio. Y por eso pues queremos compartirlo con ustedes, porque no queremos quedarlos solamente nosotros aprendiendo, sino compartir. Estamos viviendo, mis hermanos queridos, tiempos difíciles, tiempos caóticos. Hay problemas por todos lados, hay angustia, vemos problemas políticos. Cada país tiene su problema político. Vemos problemas económicos. Ya esto es algo mundial también, la economía, cómo nos está afectando. Las inmigraciones, familias sufriendo por un hijo, por una hija, por un sobrino, por un nieto, que ha dejado el país para ir a otras tierras, a buscar otro horizonte. Y esto está trayendo mucho dolor, porque muchos están sufriendo, algunos hasta han muerto. Y esto es desgarrador, esto es triste. Y esto también está afectando a la familia. Hay depresión, está trayendo ansiedad, miedo al futuro. ¿Qué será del mañana? Y como que si esto ya no fuera poco, nos enfrentamos a una crisis también sanitaria. Ya de años, de algunos años, como esta pandemia del coronavirus, que nos aterra. Entramos en el pánico y un sinnúmero de cosas. Pero en medio de todo esto, ¿cómo superar el miedo? ¿Cómo podemos vivir en este mundo enfrentando todas estas dificultades, todas estas luchas, todas estas pruebas, todas estas enfermedades, todo este dolor? ¿Cómo podemos enfrentarlo y superar el miedo? Porque el miedo es peligroso. El miedo nos paraliza. Aunque hay otras personas que ya no le ponen ni mente. Hay personas que ya ni coronavirus ni nada los detiene, siguen en el pecado como que si nada estuviera pasando. Es lamentable la situación. Y por eso esto se ha expandido, porque hay otros que por no obedecer están contagiando a otros que ni siquiera salen, que están en sus casas. ¿Cuántos ancianitos no están muriendo por lo mismo? Porque hay personas que no quieren obedecer. Y esto es lo más triste, el mundo está desunido en todos los ámbitos. Y esto nos está alcanzando. Personas inocentes que están en sus casas resguardándose, protegiendo, tomando las medidas. Otros que no las están tomando, los están contagiando. Eso es lamentable la situación. Y entonces estamos en un caos. Hay temor, hay miedo, hay angustia, hay desesperación. Pero la pregunta es, ¿cómo superar el miedo? ¿Cómo enfrentarlo? Y eso es lo que vamos a tratar de sacar algunas lecciones de este pasaje maravilloso que acabamos de leer, de compartir con ustedes. Hay algunas lecciones, algunas usted puede sacar más. Como le digo, usted nunca se atenga a lo que el predicador le dice, usted estudie y saque lecciones para usted, para mí, porque Dios, cada vez que leemos su palabra, Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y vamos entonces a ver uno de los puntos que podemos encontrar ahí, una de las lecciones que podemos extraer de este pasaje, es que, mis queridos amigos y hermanos, los problemas, las pruebas, las dificultades, las luchas y tantas cosas nos vienen de forma repentina, nos vienen de forma inesperada. Dígame si es mentira. Así nos pasa.
De repente nos alcanza la prueba, nos alcanza la enfermedad, nos alcanzan las luchas, las dificultades, el dolor. Miremos esta pandemia cómo agarra al mundo de una forma inesperada. Y todavía se sigue estudiando y haciendo tantas cosas y no se ha podido detener. Algo que comenzó allá en cierto país, cómo se fue perdiendo el control de un país a otro y hoy vemos al mundo entero en un caos. ¿Cuántos no han perdido un ser querido de una forma inesperada? Y eso es lo que más duele, eso es lo que vuelve más horrible esto. Porque cuando tenemos un ser querido enfermo en una cama, pues nos da tiempo para hablar, para conversar, para despedirnos, para perdonarnos, para reconciliarnos con esa persona. Y esto es difícil porque pues tenemos que despedirnos y a veces sin verlos. Pero saben, todas estas cosas muchas veces nos vienen de forma inesperada. A veces no estamos ni preparados. Nos toman por sorpresa. Y eso es lo que vemos acá con los discípulos del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, crucen el mar de Galilea, pasen de una ribera al otro, y Él los mandó. Todo estaba con calma, todo estaba tranquilo, todo estaba pasivo, el mar estaba ahí en su nivel tranquilo. ¿Ustedes creen que si esa tormenta, ese huracán que se desató cuando los discípulos iban ya dentro del mar, si Jesús hubiera visto esto, los iba a mandar al peligro? No. Entonces cuando Jesús les dio la orden de que ellos cruzaran el mar, todo estaba tranquilo. La situación se desató cuando ellos ya estaban en el mar. Esa tormenta, ¿cómo lo agarró? De forma inesperada. Muchas personas hoy están enfermas porque les ha caído esta lluvia. De repente vemos despejado el cielo y cuando percaté, se vino la lluvia. Y muchas personas hoy están enfermas con neumonía. ¿Y por qué? Porque se han mojado. Y ellos dicen, no hay con qué protegerme porque no se ve que va a llover. Y de repente viene de forma inesperada. Y los discípulos entonces iban en su barca. De 2 a 3 horas, ellos podían cruzar una ribera a la otra. De 2 a 3 horas. Y nos dice el relato que era la cuarta vigilia, o sea, era de la madrugada, 3, 2 de la mañana. ¿Qué les parece? Luchando. Y así nos pasa, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Así hay momentos en nuestra vida que las cosas nos vienen de forma inesperada, nos agarran por sorpresa, porque nunca estamos avisados para que cuando nos llegue el mal, la prueba o el dolor o una enfermedad. Así que no nos sorprendamos, así que no nos asustemos cuando de repente nos alcance algo en lo cual nosotros no nos dábamos cuenta, sino que en medio de eso hay que mantener la calma hasta donde más se pueda. Así que es una de las lecciones que aprendemos ahí. No solo a nosotros nos alcanzan, nos suceden las cosas inesperadas, sino que también a los discípulos, a los que andaban con Jesús, a los que caminaron con Él, a los que convivieron con Él, a los que comieron con Él, a los que durmieron con Él. También les vino el momento, la crisis de forma inesperada. Y así van a seguir surgiendo cosas. Así nos van a seguir surgiendo cosas. De repente nos vamos a levantar, nos vamos a despertar en medio de la noche. Por un temblor, por un huracán, por un volcán en erupción, por un tornado. ¿Cuántas personas no la han agarrado dormida de sorpresa? Los deslaves, ¿cuántas personas no han muerto porque ni cuenta se dan cuando se da un deslave y se los lleva? Entonces, mis amigos, mis hermanos, así nos pasa muchas veces a nosotros y debemos estar conscientes de esto. Que así nos alcanza a veces los problemas, las luchas y las pruebas de forma inesperada, pero nosotros no somos los únicos. Porque muchos otros en el pasado también les pasó lo mismo. Otra lección importante que nosotros aprendemos de esta historia es que los discípulos se cansaron, los discípulos se agotaron, los discípulos estaban llenos de ansiedad, los discípulos estaban llenos de temor. ¿Note qué interesante? Hombre, y ¿saben qué es lo interesante? Que estos eran hombres expertos. Eran hombres que conocían el mar, eran pescadores, eran expertos en la materia. Pero por muy experto que sea un marinero, cuando se desata el mar, esas tormentas en el mar, no hay nada que lo pueda detener.
porque eso es horroroso, eso es pavoroso. Cuando el mar está embravecido, cómo sacude, cómo estremece. ¿Cuántos barcos están hundidos en el mar, en diferentes océanos? Lo mismo porque fueron sorprendidos por una tormenta, por un huracán y terminaron en la profundidad del mar. Ahí solo quedan los arqueológicos estudiando y analizando de muchos de esos barcos que están sumergidos en el mar. Miren el Titanic, un barco famoso a nivel del mundo. ¿Y cómo fue destruido? De la forma más tonta y de forma inesperada. ¿Y cuántas personas murieron? Y entonces los discípulos en ese momento estaban cansados, agotados porque el viento era contrario. Ellos iban hacia allá y el viento los regresaba, iba hacia allá. Hermano, eso agota, eso cansa remando y dándole. Y saben que así pasa también a nosotros cuando nos vienen las pruebas. Nos cansamos físicamente, nos cansamos mental, nos cansamos espiritual. Yo conozco personas, amigos que me llaman para que vaya a orar por ellos y lo encuentro con depresión, desanimado, triste. Es difícil a veces tratar a las personas cuando están con esa depresión y notemos, o sea, vemos las noticias de personas que se están quitando la vida porque están con depresión. Se les agota su fuerza física. Pareciera locura, pero noten, hay cansancio físico, hay cansancio mental y hay cansancio espiritual. La gente está llena de insomnio. Y así se encontraban los discípulos del Señor, cansados, agotados. Porque eso es lo que deja cuando vienen esas pruebas, esas dificultades, esas luchas. No podemos dormir pensando en el mañana, pensando en un hijo, en una hija, en un familiar que se ha ido para otro país. Por una enfermedad que no nos deja dormir porque hay dolor, hay angustia. Hay momentos que así nos pasa a nosotros. La batalla es feroz. La tormenta ruge a nuestro alrededor y nos sentimos agotados, así como estaban los discípulos, noten. ¿Qué quiero decirles? No solo nosotros sufrimos, otros en el pasado han sufrido, y no solo eso, están esos relatos aquí escritos en la palabra de Dios para que usted y yo los analicemos, los estudiemos y encontremos ahí ánimo y encontremos ahí fortalezas. Las tormentas de la vida son duras, son fuertes. Y algunos no logran vencerla. No logran luchar porque se cansan, se agotan. Y a veces toman las decisiones equivocadas. Y de eso hay que tener cuidado, muchísimo cuidado. Muchas personas hoy se están quitando la vida porque se sienten solos, porque sienten que no pueden, porque se sienten cansados, porque se sienten agotados. Pero surge una pregunta, la pregunta del millón, la pregunta que muchísimas personas se hacen en el mundo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde está Dios? Cuando perdemos un ser querido por el coronavirus, por un cáncer, por un accidente y de forma sorpresiva. ¿Dónde está Dios cuando hay un divorcio y los niños sufren y los padres se están peleando? ¿Dónde está Dios cuando andan niños por las calles? Y comienza la gente a hacerse interrogantes, y si Dios es amor, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto pecado? Y muchos veces no la entienden y terminan blasfemando a Dios. Otros tristemente se vuelven ateos según ellos. Es interesante. Pero es lindo porque en este relato que compartimos, en el que estudiamos, nos dice que en ese momento de prueba, en ese momento de lucha, en ese momento de batalla, en los que los discípulos estaban cansados, agotados, peleando toda la noche hasta la madrugada, dice el relato bíblico que Jesús estaba orando. Qué maravilloso. Jesús estaba ahí pendiente de ellos. Jesús estaba intercediendo. Jesús estaba suplicando. Querido amigo, querido hermano, eso es lo que tú y yo tenemos que entender, que en medio de la crisis en la que estamos viviendo y de lo que vendrá, porque esto es principio de dolores,
Vendrán cosas peores. Pero sí debemos de entender que no estamos solos. Nunca nosotros estamos solos, aunque no veamos. Pero el Señor está allí. Mientras ellos están batallando en aquella tormenta y en el mar, casi para hundirse, llenos de miedo, de ansiedad, de preocupación, Jesús estaba orando por ellos. ¿No te qué lindo? Jesús está pendiente de tu vida, de tu problema, de tus dificultades, de tu familia, de tus luchas. Jesús comprende tus lágrimas, tu dolor. Y en ese momento Él estaba orando, intercediendo por ellos, pidiéndole al Padre, ¿saben para qué? Para que les aumentara su fe, para que les diera la fuerza para enfrentar esa tormenta. Dice la palabra de Dios que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hoy en día está en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor, rogando al Padre por ti, por mí. Por eso, en medio del dolor, en medio de lo que venga a tu vida, por muy difícil que sea, debemos de recurrir a Él, porque Él está allí. Porque nunca nos ha dejado solos. Hay personas que creen que Dios nos creó y que nos abandonó, pero no es eso lo que dice la Biblia. Aunque el pecado entró, aunque el pecado es una separación entre Dios y nosotros, Dios ha hecho de todo para mantener una relación con sus hijos, para mantener una relación con su creación. Y por eso ha dejado diferentes métodos por el cual usted y yo podemos comunicarnos con Él. Dice una cita por acá: la tormenta que enfrentaban era algo que aumentaría su fe para prepararlos para los tiempos que vendrían. Dice un pasaje maravilloso en Romanos 8: todas las cosas les pasan a bien a los que aman a Dios. ¿Y cómo nos vienen problemas? ¿Cómo nos vienen dificultades? ¿Cómo nos vienen luchas? ¿Cómo nos alcanza la muerte? ¿Cómo es eso y que nos alcanzan a bien? Mis hermanos, es que Dios tiene sus propósitos y los planes de Dios son muy especiales, pero debemos de confiar en los planes de Dios, porque los planes de Dios son los mejores, porque Él conoce todo, porque Él es el creador. Y entonces en ese momentito, en esa prueba que los discípulos estaban pasando, enfrentando, era algo que los estaba preparando, era algo que era necesario para prepararlo para las crisis que pasaron. Y saben que fue necesario porque si ellos no hubieran aprendido a confiar en Dios, a crecer, a vencer el miedo, no hubieran sido capaces de llevar el evangelio hasta donde lo llevaron. No hubieran sido capaces de enfrentar lo que enfrentaron. Saben que esta enfermedad, esta pandemia tan horrorosa y tan terrible, por muy espantosa que sea, aún de ahí Dios está sacando cosas positivas. Muchas personas solamente a través de esto llegaron al arrepentimiento. Muchas personas a nivel del mundo se han entregado al Señor a renovar un pacto con Él, a unirse, a servirle, a trabajar. Y muchos otros también sellaron su vida. Antes de morir por este virus, sellaron su vida con Cristo Jesús y fueron guardados para salvación. ¿Qué les parece? Aún en medio de esto, Dios, en su amor, su misericordia, la manifiesta. ¿Cuántas personas, familias, tenemos familias que se han unido al Señor, que lo han aceptado como su Salvador personal y que pasaron años rechazándolo? Pero Dios es tan maravilloso que de las cosas dolorosas, de las pruebas, de las luchas, nos prepara, nos pule para las cosas que nos puedan venir más adelante. Y usted lo puede ver, esto es bíblico. Usted puede ver la historia de Abraham. Cuando comenzó a caminar con Dios, Abraham se equivocó, comenzó a fallar en muchas cosas, a mentir. Pero lo vemos en el caminar con Dios, en la relación con Dios, que fue un hombre que fue madurando, fue creciendo en la fe. Y en Génesis 22 registra una de las pruebas más grandes que cualquier persona puede enfrentar, como la que enfrentó este hombre, este siervo de este patriarca Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y es lindo porque este hombre estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por la fe que tenía. Sabía que Dios tenía el control, que Dios era maravilloso. Y sabía que Dios tenía poder, que si él sacrificaba a su hijo, que Dios tenía poder para devolvérselo, para entregárselo, para revivirlo otra vez.
pero tuvo que pasar muchas otras pruebas para llegar ahí. Y así nos pasa muchas veces en nuestras vidas. Dice una cita para acá y la comparto con ustedes. Dice: en las tormentas que enfrentamos diariamente en la vida, Jesús nos está preparando para crisis mayores que se desatarán sobre nuestro mundo en el futuro. Eso es lo que dicen las profecías bíblicas. Nos vendrán acontecimientos difíciles. Y esto que estamos viviendo, entonces deben de prepararnos, deben de fortalecernos, de acercarnos más al Señor, no de renegar, no de blasfemar, porque hay muchos que sienten temor y al mismo tiempo no sienten temor. No hay respeto hacia Dios y el enemigo se sigue aprovechando. Muchos han sellado sus vidas para perdición porque en vez de aceptar al Señor, más bien lo juzgaron, más bien lo señalaron. Hoy en esta cita linda que comparto también, dice esta cita: la respuesta a ese miedo que nos paraliza no es dejar de tener miedo. Escuchen esto. La respuesta a ese miedo que nos paraliza no es dejar de tener miedo, sino recordar que tenemos a alguien especial a nuestro lado. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos preocupación o tenemos ansiedad. Noten, la solución o cómo enfrentar el miedo o la respuesta a ese miedo que mucho daño nos causa, no es no tener miedo, sino en ese momento difícil recordar que tenemos a un amigo especial a nuestro lado cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, y ese se llama Cristo Jesús. Y ahí lo vemos en el pasaje. Jesús estaba con sus discípulos, aunque no estaba presente en ese momento, pero estaba con sus discípulos, porque aunque él estaba, aparte de ellos, orando, intercediendo, él estaba pendiente de lo que estaba pasando. No lo dejó solo. Jesús nunca te deja solo, Jesús nunca te defrauda. La presencia de Dios es el antídoto contra el miedo. Noten qué lindo. La presencia de Dios es el antídoto contra el miedo. Y si no, miremos la historia de Job. Yo creo que nadie como humano ha sufrido como Job sufrió. Que en un momento tuvo que perder su familia. Tuvo que perder todas sus propiedades, todos sus animales. Hasta su esposa. Y si fuera poco, con una enfermedad horrorosa. Y es lindo porque este hombre nunca blasfemó. Fue un hombre que siempre tuvo en su mente y en su corazón que Dios era su amigo y que nunca lo abandonaría. Y Job, en las conversaciones con sus amigos, dijo las palabras más lindas, las palabras más extraordinarias que puedan ser inmortalizadas. En una ocasión dijo: yo sé que mi Redentor vive y no me dejará, y un día me levantará. Qué extraordinario, qué clase de fe, qué relación más linda. Aunque estaba en momentos difíciles, caóticos, él nunca perdió la fe. Aunque estaba el miedo, aunque estaba el temor, él nunca se dejó consumir por eso. Tenemos también David. A veces leemos los salmos de David y qué lindo los salmos. Pero a veces no nos damos cuenta que muchos de esos salmos que el salmista escribió, los hizo en una cueva, lo hizo huyendo de los enemigos cuando era perseguido. Tenemos el Salmo 23, millones de personas saben el Salmo 23, pero a veces lo leemos y no lo sabemos interpretar. El Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y él huyendo, ¿qué les parece? En una cueva, aguantando hambre, frío. Pero él dijo: Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Que aún en medio de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, Dios va a suplir lo que tú necesites y lo que yo necesito. Y si usted sigue leyendo en el Salmo, dice uno de los versículos: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Qué belleza! Pero algunos creen que cuando dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, es que todo nos va a ir bien.
No. Cuando este hombre escribía en estos salmos, andaba huyendo en cuevas. Pero aún así, no dejó que el miedo, no dejó que el pánico lo paralizara y que dejara de tener una relación con Dios. Porque ¿saben qué es lo más triste? Que hoy muchas personas cristianas han abandonado a Dios. ¿Qué les parece? En vez de consagrarnos más, en vez de orar más, en vez de leer más la palabra de Dios, hay muchos que le han dado la espalda a Dios y poniendo excusas que no tienen sentido delante de los ojos de Dios, en vez de preparar, en vez de reflexionar. Así que es interesantísimo. Dice el salmista, aún en el hecho de muerte, yo no voy a temer porque tú estás conmigo. Hermano, el hecho de estar con Jesús no quiere decir que no te van a venir dificultades, no quiere decir que no te van a venir enfermedades, no quiere decir que van a venir, que todo va a ser color de rosa. Y hay personas que así creen, que cuando van a la iglesia, todo es color de rosa, y cuando hay unos problemas, la dificultad, dicen, mejor me voy. Y por eso muchos abandonan la fe. El asunto es que no vamos a tener problemas y dificultades, sino que en medio de todo eso, entender y recordar que no estamos solos, como dice el salmista. No voy a temer porque tú estarás conmigo. El Señor está con nosotros. Él es nuestro pastor y Él hace cosas maravillosas. Y yo le voy a decir algo, los milagros de Dios, las maravillas de Dios, se ven en esas pruebas, en esas tormentas de la vida. Algo lindo también, otra lección que encontramos acá, que el Señor te dice en este momento a ti, a mí, a toda tu familia, y nos dice, tened ánimo, yo soy, no temas, no temas. Dicen otras versiones, calma, yo soy, no tengas miedo. Eso es lo que el Señor te dice a ti. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu dificultad. No sé si en este momento el que me está escuchando, el que me está viendo, ha perdido un ser querido. El Señor te dice, no temas. No sé si estás postrado en una cama por un problema en la rodilla, en la columna, o por un cáncer, donde sea que esté. El Señor te dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes. Confía que yo estoy contigo. Problemas económicos. Día a día el Señor hará maravillas. Dijo el salmista, fui joven, ahora soy un viejo y nunca he visto a un justo desamparado y que ande pidiendo pan. Y voy a decir algo, ¿saben qué interesante? Cada quien toma su decisión, las personas son libres de tomar sus propias decisiones, pero ¿saben que hay personas que se van para otro país buscando un sueño que no es un sueño a veces y sin necesidad? Porque el materialismo nos está consumiendo. ¿Qué les parece? El materialismo, hay personas que dejaron su trabajo donde podían solventarse bien, no hacerse ricos, pero podían mantener la familia, podían mantenerse ellos. Y si saben ahorrar, y si saben administrar bien el dinero, podían hacer muchas otras cosas más. Pero muchos fueron por buscar un sueño a veces que termina mal, porque el materialismo nos está consumiendo. Las cosas de este mundo nos están consumiendo. Otro por otras razones, ¿verdad? Como digo, cada quien es libre de escoger lo que crea conveniente, pero a veces eso trae mucho daño, mucho sufrimiento a la familia, a la esposa, a los hijos. Se pierde el amor y esa familia se divide, porque unos dólares, unos euros no compran la felicidad de la familia. A veces hay que analizar, a veces hay que organizarse. Después cuando están en el luto, en el dolor, ahí vemos a las personas, yo le dije que no se fuera, Hay que escuchar, joven, amigo, hermano, muchacha, muchacho, lo que sea. Escuchemos el consejo de los papás, de la familia, y hagamos las cosas de la mejor manera. Si no tiene la necesidad, no ande buscando lo que no debe buscar en otro lado. Sepa vivir con lo que el Señor le da a diario. Para evitar tanto sufrimiento, tanta angustia, tanta depresión. Muchas madres hoy no duermen. Sufren, esposas, hijos. Y el Señor nos dice entonces en este momento difícil, si estás con el COVID o acabas de superarte el COVID, el Señor dice, no temas, yo soy. Y eso fue lo que le dijo a sus discípulos, no teman. Dijo alguien que en la Biblia la frase no temas
se menciona 365 veces. 365 veces. Noten que interesante. Y si es así, es una por día. Sería algo maravilloso. Cada día, gracias a eso en la mente, cada día, cuando vengan momentos, dificultades, luchas, pruebas, recuerda esto: no temas. No temas, yo soy. Dice el Señor Jesús, yo soy tu Salvador, tu perdonador, tu sustentador, tu creador. El que te perdona, el que te ama, el que vendrá por segunda vez, el que intercedo por ti en el cielo, en el santuario celestial, y que voy a volver para llevarte conmigo. Eso trae esperanza, fortaleza a cada uno de nosotros. Jesús es la respuesta al miedo. Jesús es la respuesta al miedo que consume nuestra energía, que roba nuestra alegría y arruina nuestra salud. ¿Qué les parece? Eso hace el miedo. Nota hasta dónde llega. Por eso debemos con ayuda de Dios, a enfrentar este miedo, este temor. ¿Por qué? Porque esto consume nuestras energías, roba nuestra alegría y arruina nuestra salud. Y de eso hay muchas evidencias. Quizás seas tú uno de los que esté pasando estos momentos difíciles. Pero Jesús es la respuesta. Y ¿saben qué lindo? Que el miedo debe dar paso a la fe. El miedo es una emoción. Y no siempre podemos controlar nuestras emociones. Por eso es inevitable no tener miedo. Note, como consecuencia del pecado. El miedo es una emoción y muchas veces nos cuesta controlar el miedo. Entonces, por eso el miedo va a estar ahí. Pero debemos, en medio de todo eso, de confiar en Dios. De saber que Él está ahí, que Él tiene el control, que Él sabe las cosas mejor. Pongámosle tu problema y el mío, tu dificultad, tu lucha en las manos de Dios, porque Dios no pierde batallas. Recuerden cuando David fue a pelear con el gigante Goliat, que nadie había que peleara con él. Y un niño, un jovencito, un muchacho que aprendió a cultivar la fe. Un muchacho que aunque experimentó miedo, no crean que no. Pero fue con esa seguridad que Dios estaba en el control. Y por eso cuando llegó aquel hombre, aquel gigante, le digo que iba a pelear, pero no por él mismo. Y no por sus fuerzas, sino por el poder de Dios. Y obtuvo la victoria. Recuerda ese pasaje. Medita en eso. Y tráelo a tu vida y verás el gran cambio que va a causar. El miedo es una emoción y no siempre podemos controlar nuestras emociones. Sin embargo, la fe es una actitud. Escucha esto, la fe es una actitud. La fe es confiar en Dios como un amigo conocido, creyendo que Él nos ama y que está ahí, que no nos deja solo. Esa es la respuesta para el miedo. Por eso el tema lo hemos titulado ¿Cómo superar el miedo? ¿Cómo superar el miedo? Creyendo en Jesús, manteniendo esa fe en Jesús. Noten, porque fe es confiar. Y para confiar en alguien hay que relacionarse con ese alguien. La fe no es algo automático. La fe, dice la Biblia, se desarrolla, se cultiva escuchando la palabra del Señor. Así que mis hermanos queridos, el Señor te dice, no temas, yo soy. Y por último, otra lección linda que encontramos acá, como le dije, en otra ocasión vamos a compartir, vamos a ampliar porque sacamos otro tema de este pasaje. Se pueden sacar muchos otros más. Pero quiero compartir esta última lección que le encontramos acá en este relato, y es que Jesús te dice, ven. Jesús te llama y te dice, ven. No importa si lo estás buscando en los momentos de crisis. No importa si lo estás buscando cuando no hay solución. Él no te rechaza. Y Él te dice, ven. Nota qué lindo, ven. Cuando Pedro lo vio venir por el mar y gritaron asustados, un fantasma, imagínense cómo estarían desterrados, cómo estarían descansados, cómo estarían degotados que ya ni discernían. Y es interesante porque saben que el miedo nos mata. El miedo nos mata. ¿Cuántas personas no tuvieron que ir a un médico
porque por un problema mental iban por cierto lugar y vieron cualquier cosa y vieron un susto y vieron un espanto y tal vez no era ni eso. A veces una sombra de un árbol y ya miramos un espanto y salimos como locos corriendo y eso ya nos trae un problema. Y los discípulos en ese momento cuando vieron a Jesús estaban tan aterrados, llenos de miedo, de pánico, cansados, agotados, que cuando lo vieron venir no le reconocieron y comenzaron a gritar: ¡fantasma, fantasma! Noten, el miedo es bien peligroso y nos hace ver lo que no es, nos hace sentir lo que no es. Hay personas que se enferman del miedo, aunque no estén enfermos. Hay personas que dicen: tengo el coronavirus, porque el mismo pánico, el mismo miedo los hace sentir cosas que no son reales. Es interesantísimo. Aparte de decirte el Señor: tened ánimo, yo estoy contigo. Te dice: ven. El Señor no te rechaza, porque a veces como ser humano somos bien complicados. A veces cuando no hay tormenta, no queremos nada con Dios. A veces cuando no hay enfermedades, no queremos nada con Dios. A veces cuando tenemos para pagar el agua, la luz y la canasta básica, no queremos nada con Dios. Pero cuando nos alcanzan las pruebas, cuando nos alcanzan las dificultades, cuando nos alcanzan la lucha, muchas veces entonces buscamos a Dios. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que Dios no te rechaza y te dice: ven. Hay personas que cuando estuvieron buenos sus pies, sus manos, rechazaron a Dios siempre. Pero por alguna situación de la vida quedan en una silla de ruedas, en una cama, y ahí se arrepienten y buscan a Dios. Dios es tan lindo, Dios es tan maravilloso que no los rechaza. Y le dice: ven. Dios nunca falla. A veces fallamos nosotros, las familias, los amigos, los hermanos. ¿Cuántas parejas no se prometen lealtad, amor, ayuda mutua hasta que la muerte los separa? Pero cuando ven a uno de los cónyuges sufrir algún accidente y queda incapacitado con algo, ¿qué es lo que hace la otra persona? Irse. Qué interesante. Pero el Señor no hace eso. El Señor no se aparta de ti. El Señor no se avergüenza de ti. No sé cuál sea tu lucha, yo no sé cuál sea tu prueba, yo no sé dónde estás. Si en la sala de un hospital, o en el cuarto, o en la sala en tu casa, o en el trabajo. No sé qué problemas, qué dificultades, qué angustia. Yo no sé en qué pecado has caído y como consecuencia de ese pecado estás viviendo las consecuencias que son devastadoras. Pero el Señor te dice: ven, ven. En ese momento de angustia de los discípulos que gritaban asustadísimos, y cuando ya comenzaron a calmarse y a reconocer quién era, entonces Pedro le dice: Señor, permíteme que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. ¿Saben que en esos momentos difíciles Jesús nunca te dice aléjate? Nosotros sí podemos decirle a alguien: aléjate. Pero Jesús no te dice aléjate. Jesús no te dice: tú te encargas de esto. Nosotros sí, a veces le decimos a la persona: tú te encargas de esto, tú te metiste a eso, tú buscas cómo salirte. Pero Jesús no te dice eso. Jesús no te dice: ese es tu problema, no el mío. Jesús te ayuda a enfrentar ese problema. Jesús nos ayuda a llevar ese problema. Aunque quizá hayamos sido rebeldes, pero el Señor está allí. Estás luchando con el alcoholismo. Estás luchando con las drogas. Y te sientes que no sirves, te sientes que no vales. Jesús te dice: ven. Aunque te rechace la sociedad y te vea como algo que no sirves, Jesús te dice: ven. Yo te voy a ayudar a vencer tu problema. Así que mis amigos, mis hermanos, aquí hay muchas cosas que aprender. Pero no olvidemos de que los problemas, las dificultades, las luchas y las pruebas nos vienen de forma inesperada.
No olvidemos que en medio de la lucha nos vamos a cansar, nos vamos a agotar y vamos a sentir miedo. Pero no olvidemos que Jesús está ahí orando por ti, intercediendo por ti, rogando al Padre para que te dé la fortaleza para que puedas vencer, para que puedas luchar. Recuerda que Jesús te dice, ten ánimo, yo soy, calma. Y también te dice, ven. Aunque para muchos puedan creer que no sirves, Él te dice, ven. Y cuando tú vienes a Él, Él hace cosas lindas, Él hace cosas maravillosas. Él cambia tu vida, tu futuro, tu pasado. Él te hace entender cosas maravillosas. Quiero invitarles a leer un pasaje en Isaías. Un pasaje muy, pero muy conocido. Isaías 41:10. Anótalo, léelo, analízalo. Y oye qué lindísimo, Isaías 41:10. Y nos dice de esta manera, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué extraordinario! ¡Qué lindo! Eso te dice el Señor en este momento. No temas. No temas porque no estás solo. Y no permitamos que el miedo, que el terror, ni el pánico nos haga olvidarnos de Dios, porque ese es el peligro. Olvidarnos de Dios. Olvidar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Quién da la fuerza? El Señor. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Termino con dos citas que dejo para ustedes. Dice, la razón por la que no debemos tener miedo, ni perder el ánimo, no es porque creamos que nunca nos enfermaremos, sino porque creemos que cualquiera sea el estado en el que nos encontremos, Cristo estará con nosotros. Oiga qué lindo, vuelvo a leerla. La razón por la que no debemos tener miedo, ni perder el ánimo, no es porque creamos que nunca nos enfermaremos. La enfermedad nos va a alcanzar, las pruebas nos van a alcanzar, sino porque creemos que cualquiera sea el estado en el que nos encontremos, cualquiera que sea, Cristo estará con nosotros. Y dice la última, aunque lleguemos a tener una enfermedad que amenace nuestra vida, nuestra fe debe aferrarse a la promesa de que un día Jesús vendrá de nuevo para llevarnos a casa. Gloria a Dios, qué belleza. Vuelvo a leerla. Aunque lleguemos a tener una enfermedad que amenace nuestra vida, nuestra fe debe aferrarse a la promesa de que un día Jesús vendrá de nuevo para llevarnos a casa. Esa es la promesa más grande. Así que mis hermanos, en Cristo tú y yo podemos tener la victoria. Ojalá entonces que con este estudio tú y yo podamos entonces aprender cómo superar el miedo. No olvidar que Jesús está allí, contigo, conmigo, con nuestra familia. Bendiciones para todos, muchísimas gracias por atendernos y vamos a orar. Amado Dios, gracias, qué belleza, qué lindo, qué privilegio leer tu palabra y compartirla con todos nuestros amigos, con todos nuestros hermanos. Gracias por enseñarnos cómo superar el miedo. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que las enfermedades nos van a alcanzar, las pruebas, las luchas, las necesidades. Pero hemos aprendido también
que en medio de todo eso, tú eres nuestro pastor y estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Bendice cada hogar, bendice a cada familia, bendice a cada persona, cada amigo, cada hermano en cualquier dificultad, prueba o lucha, que por muy horrible, por muy devastadora, Señor, tú intercedes por ello. Que esa palabra, esa promesa pueda quedar en nuestros corazones, en nuestra mente, sabiendo que tú vendrás muy pronto para llevarnos para vivir contigo por la eternidad. En tus manos ponemos nuestras vidas y guárdanos para salvación en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da.